Buenas tardes, queridos amigos de este canal. Yo los invito en esta hora para que ustedes estén al tanto con esta palabra que Dios nos trae. En esta tarde venimos aquí con una palabra que Dios nos ha estado hablando para que nosotros nos preparemos en esos tiempos, para que esta palabra nosotros la recibamos y esta palabra pues no se quede en el aire. La palabra de Dios es la que Dios nos está hablando. Que sean nosotros, dice, hacedores de su palabra y no solo oidores. Porque si nosotros somos solo oidores, nosotros no vamos a comprender la palabra de Dios. Porque esa palabra se queda en el aire. A veces nosotros tal vez no hemos sentido la presencia de Dios. Porque si solo estamos siendo solo oidores, pero no hacedores de su palabra, nosotros estamos siempre en el mismo lugar. Entonces Dios está hablando, el Espíritu de Dios está hablando para que esta palabra mueva nuestra vida, nuestro corazón y nuestro espíritu, que cada día se comunique con el Espíritu Santo. Si nosotros nos vamos a comunicar con el Espíritu Santo, nosotros vamos a ser cada día moldeados más. Yo los invito en esta hora, aquellos que ven este video y lo escuchan. Entonces Dios me ha estado hablando, el Espíritu Santo, que no sean nosotros solo oidores, sino hacedores de su palabra. Si nosotros vamos a empezar a ser hacedores de su palabra, nosotros vamos a ir aprendiendo más de esta parte de la Biblia que Dios nos está mostrando. Y son estos tiempos los que Dios nos está mostrando, porque su venida de Él está próxima. Cierto que la palabra de Dios que no tiene fecha, pero Dios dijo que os mostraría los tiempos. Y estos tiempos que se están viviendo es porque Dios nos está mostrando que su doctrina la demos para que nosotros seamos preparados cuando Él venga. Si nosotros no estamos preparados y no estamos haciendo hacedores de su palabra, esta palabra no nos va a ayudar. Entonces les pido, queridos oyentes de este canal, de que tomemos nuestra Biblia, tomemos nosotros quizás un cuaderno, para que sigamos llevando a nosotros la palabra, porque esta palabra pues es sana, es una palabra que Dios nos está dando, basado por la Biblia. No es basado de ningún lugar, porque sería una palabra vana. Pero si nosotros estamos siendo hacedores de su palabra, nosotros no vamos a ser engañados y vamos a crecer cada día en lo espiritual. Porque Dios nos pide que sea cada día entremos más a lo espiritual, porque sabemos que lo material, pues de lo material se pasa. Pero lo espiritual no lo vamos a aprender si no nos metemos más a buscar de Él. Entonces en este tiempo Dios nos está hablando a través del libro de Hechos. Aquí nos habla su promesa de Dios cuando Él estaba preparándose para darnos esta palabra, y es un mandamiento. Porque son los mandamientos que Dios nos da, y esos mandamientos se están cumpliendo. Dice en el primer tratado de Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer, a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado un mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había Él mismo escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas inevitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estaban juntos, y les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, a la cual les dijo: oíste de mí,
porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esta es la promesa que Dios nos está hablando, que Él mismo ordenó que no se fueran, sino que esperáramos la promesa de Dios. Y nosotros estamos esperando la promesa de Dios, porque la promesa de Dios se está cumpliendo. Por eso Él escogió a sus discípulos y éramos los discípulos los que teníamos que llevar su palabra, porque Él escogió a sus discípulos y Dios les ordenó que no se fueran de Jerusalén. ¿Por qué? Porque allí era donde iba a venir la promesa de que si el apóstol Juan, él bautizó con agua, pero nosotros necesitamos ser bautizados, no solo con el agua, sino el Señor dijo que teníamos que ser bautizados por el Espíritu Santo, porque Él se iba. Dios dijo que Él se iba a preparar morada para nosotros. Como todos nos damos cuenta que tenemos una casa aquí en el mundo, una casa terrenal. Pero Dios dijo que Él se iba a preparar morada para nosotros. Y si nosotros estamos preparados para recibir esa morada que Dios nos está preparando, porque Dios estuvo 40 días ayunando y orando antes de irse al cielo. Entonces Dios nos está hablando que Él se fue en las nubes. Y así como Él se fue a preparar morada, pero Él envió al Espíritu Santo, porque estábamos siendo bautizados por Juan el Bautista, con agua. Pero Él dijo que no se fueran los discípulos para que fuéramos bautizados por el Espíritu Santo, porque allí se cumplía la gran promesa. Nosotros tenemos que ser bautizados por el agua y el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos este bautizo, nosotros ¿cómo podemos nosotros también entender y recibir también la promesa que Dios nos está hablando? Y Dios dice que Él se fue, porque si no, Él no se iba también, no enviaría al Espíritu Santo, que es el que está ahora con nosotros, que es el que está con nosotros todos los días, guiándonos, iluminándonos y dándonos a conocer su palabra, ¿verdad? Porque si Jesucristo no se hubiera ido, entonces no hubiera venido el Espíritu Santo. Entonces Él vino para consolarnos, para prepararnos, para que cuando el Espíritu Santo viniera, Él es nuestro consolador ahora en este tiempo. Porque Jesucristo se fue para prepararnos nuestra casa allá en el cielo. Y si nosotros no estamos preparados cuando el Señor venga, así como los discípulos lo vieron ir, así también Él vendrá en las nubes en aquel tiempo. Y esta es la promesa que Dios nos está dando, que tenemos que ser bautizados por el Espíritu Santo, no solo el agua, porque como la palabra dice, que no naciere del agua y el Espíritu no puede ver la gloria de Dios. Nosotros tenemos que tener ese bautismo. Y si nosotros no tenemos ese bautismo, Dios nos está hablando para que tengamos ese bautismo en el Espíritu Santo. Porque no solo el bautismo en las aguas nos va a ayudar, sino que tenemos que tener, como dijo el Señor, la promesa completa para tener esa morada en el cielo. Todos tenemos morada y sabemos que tenemos morada aquí en lo material. Pero si la morada espiritual no la tenemos, ¿a dónde vamos a ir cuando el Señor nos llame a su presencia? Entonces eso es una palabra muy especial. Es una palabra que Dios nos está preparando, nos está guiando. Y esta palabra es una palabra de bendición, porque ¿quién en este tiempo va a preparar a las personas, va a preparar al mundo? Y aquellos que no conocen a Dios, y aquellos que si estamos a medias quizás solo escuchando esta palabra, pero no nos hemos agregado a una iglesia cristiana.
donde nosotros podemos recibir toda esta preparación, porque si nosotros nos quedamos en esta palabra, nosotros vamos a tener una preparación cuando el Señor venga. Esto lo vamos a recibir a través de que nosotros nos congreguemos a una iglesia cristiana, Rey de las Naciones, que de ahí es donde va la palabra, ¿verdad? Donde hemos sido nosotros preparados, transformados. Y así también yo les invito, queridos oyentes de este canal, que ustedes se agreguen a una iglesia cristiana. Si hay una iglesia cristiana cerca de ustedes, agréguense, porque este es el tiempo que nos preparemos. Su palabra de Dios está hablándonos, nos está guiando, nos está iluminando, nos estamos preparando. Porque si nos preparamos solo en lo material no nos va a ayudar. Tenemos que venir para tener esa morada en el cielo. Porque si no tenemos morada en el cielo, el día que Dios nos haga ese llamamiento, ¿a dónde vamos a ir a dar, queridos oyentes? Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que ser oidores de tu palabra y no solo hacedores, ¿verdad? Necesitan las dos cosas. Tenemos que ser hacedores de su palabra y oidores. Si nosotros nos quedamos solo oyendo su palabra y escuchándola, nos vamos a quedar en ese tiempo. Y dice, vamos a nosotros a decir, pero si yo estuve viendo la palabra, la estuve leyendo, pero si nosotros no estamos haciéndolo de esta palabra, viviéndola, leyéndola y buscando una iglesia cristiana, que es la iglesia Rey de las Naciones, o otra iglesia cristiana donde ustedes encuentren las facilidades donde ustedes viven. Si nosotros no nos agregamos, nos vamos a quedar solo con esta doctrina, pero si no buscamos realmente dónde tener una cobertura por los pastores, que es la cobertura que ellos nos dan para prepararnos. Y esa preparación, si no la estamos recibiendo, nosotros nos vamos a quedar cuando el Señor venga. Yo les animo en el nombre de Jesús, queridos amigos, hermanos, que se preparen como nos está preparando el Señor como discípulos de Él. Les deseo que tengan buena tarde y les deseo muchas bendiciones y que si tienen ustedes alguna pregunta, envíenmelo por este video.